En primer lugar, igual que mis predecesores, quería dar las gracias al Instituto Pascual y a Cita, a Monse y a Alfonso en especial, por invitarme a hablar aquí un poquito de lo que hago, de lo que hacemos en la universidad y en la clínica. Y bueno, la verdad que lo que vengo a contar no desdice mucho de lo que ha hablado mi compañera. Tiene que ver bastante con la situación familiar, pero quizá desde otro enfoque más actual, que tiene que ver también con la comunicación. Mi centro de trabajo habitual es la universidad, aunque estoy vinculada también a la práctica clínica. En la universidad nos dedicamos a formar personas a través de un posgrado en el que participan prácticamente todos los ponentes de este máster, en donde nos ocupamos de todos estos temas que tienen que ver no solamente con el paciente, con la persona, sino también con la familia y con la vivencia personal y la vivencia general que conllevan estos trastornos de tan largo recorrido. Una cosa que me gustaría destacar con esta imagen de las figuras es que no sé si podemos hablar de cuadros concretos hoy en día, porque también hay cuadros incompletos, como veremos en alguna de las diapositivas que hemos incluido y que se ha visto a lo largo de estos días. Pero lo que está claro es que es una carrera de fondo, tanto para los pacientes como para los padres y las familias e incluso los terapeutas que trabajamos con este tipo de personas. Una carrera de fondo que da comienzo en un momento dado por una causa antecedente concreta, que a veces se desconoce, no la conoce ni la familia ni el paciente y, por lo tanto, nosotros tenemos más dificultades todavía. Y a partir de ahí se empieza un recorrido en una línea quizá equivocada que no sabemos muy bien hacia dónde va a derivar, salvo que sigamos o que llevemos un seguimiento bastante largo con nuestros pacientes. Lo que quiero decir con esto es que actualmente ya en la DSM-5 se habla ya de obesidad, se habla de trastorno alimentario no especificado, se habla de anorexia nerviosa y se habla de bulimia y otras derivaciones y otros cuadros clínicos que en realidad forman parte de este proceso que sería de esta carrera de los trastornos alimentarios. Yo os voy a contar un poquito del trabajo que he realizado desde que comencé a trabajar en este trastorno, también con el doctor Gonzalo Morandé, hace ya 10 años, 12 años prácticamente. Yo empecé esta andadura por un tema personal. Alguien de mi familia ha padecido este trastorno, por lo tanto lo conozco bastante. Y bueno, pues fue un momento difícil para la familia, un momento difícil para la propia persona, pero un momento que, bueno, pues de alguna manera se ha superado y con esto también quiero decir que desde este trabajo y desde la dificultad de las familias, pues existe un poquito de esperanza, ¿no? Como decía Ana Rosa, existe un camino al final del túnel, existe un resultado y significa que a pesar de que hay muchas dificultades, muchas controversias en el tratamiento, en el abordaje y en la etiología de estos trastornos, se puede llegar a conseguir una recuperación bastante importante de estas pacientes. Quizá, por mi recorrido profesional, me ha tocado trabajar con enfoques educativos, principalmente, y con enfoques que provienen, pues, por ejemplo, del mundo empresarial, pero que se están trabajando, se están utilizando en estos momentos bastante, no solo en los trastornos alimentarios, sino en otros trastornos, como puede ser la psicosis, las esquizofrenias o la depresión mayor, y que están obteniendo muy buenos resultados. Son enfoques realmente basados en la emoción expresada, como decía Ana Rosa, basados en la comunicación con el paciente y basados en la relación de interacción y triangular que se establece entre la familia, el hospital, cuando hay un ingreso o el tratamiento individualizado y la propia persona, el propio paciente que lo padece. Y esto es un poco lo que vengo a contaros. Bueno, aquí os había puesto un poquito la agenda de lo que me gustaría que llegáramos a trabajar y vamos a ver ya directamente a inmiscuirnos. Los estudios epidemiológicos actuales, en concreto, por reunir en una herramienta que puede ser de gran utilidad para todos, en la guía práctica clínica del Ministerio de Sanidad, que es muy reciente, pues indican que hay una incidencia entre el 6,4 y el 4% en mujeres jóvenes de entre 12 y 21 años. Si pudiéramos comparar con estudios de hace unos 10 años, que yo tuve que trabajar cuando empecé a hacer mi tesis doctoral,
nos encontramos que ha habido un incremento importante en la prevalencia y en la incidencia de estos trastornos en la población. Probablemente haya muchos agentes antecedentes y muchas causas como la proliferación, mayor información, los medios de comunicación, que a veces pues resulta contraproducente, en mi opinión, de cara a los nuevos casos de trastorno alimentario, pero lo que es una realidad, como decía el doctor Gonzalo Morandé, es que cada vez hay más pacientes en las consultas hospitalarias y en las consultas clínicas. En el caso de los hombres, como siempre, pues van en este caso un poquito por detrás de las mujeres, no afortunadamente, pero también cada vez está habiendo más casos de trastorno alimentario, quizá más relacionados con los que se han visto ayer, con el esquema corporal, con la imagen corporal o incluso vinculado a las prácticas deportivas, en este caso. La relación normalmente, como tenéis aquí, es de 9-1, lo cual quiere decir que todavía los hombres tenéis un largo recorrido, afortunadamente, y que todavía pues estamos a larga distancia, pero eso no quiere decir que no sea una población diana o un elemento importante para trabajar. Como tenéis aquí, a mí me gusta destacar, no todo el mundo está de acuerdo con este problema, pero me gustaría destacar el papel o me gustaría destacar el incremento, que puede ser incluso alarmante en la población y de ahí el carácter de epidemia que se le está dando, de los llamados TCANE, los trastornos del comportamiento alimentario que se llaman no especificados o, en este caso, los que tienen pues una sintomatología incompleta. En los estudios que yo realicé no hace mucho tiempo y que están publicados en el año 2007 aproximadamente, encontramos, como vamos a ver ahora en los datos de Ana Rosa también en población universitaria, que nos encontramos con unos datos, como tenéis aquí, de prevalencia de riesgo. Estamos hablando de prevalencia de riesgo, es decir, de conductas alimentarias de riesgo para desarrollar o no este trastorno. En 2005 ya casi del 21% en mujeres y casi del 15% en los hombres. Como os digo, son datos de prevalencia de riesgo y no significa que tengan un trastorno instaurado, pero que en poco tiempo o en un corto periodo de tiempo podrían incluso llegar a desarrollar este trastorno. Luego son datos que hay que tomarlos con la consideración y con la importancia que tienen que tener. También otros datos específicos también de Ana Rosa sobre anorexia y sobre bulimia en la población general. Hablamos de población general y hablamos de una población que está sometida a una fuerte presión de los medios de comunicación, a una avalancha importante de dietas adelgazantes, de elementos que nos ayudan a tener mejor aspecto, de estímulos que nos ayudan a ser más exitosos. Es decir, cómo no vamos a ser capaces o cómo no vamos a relacionar todas estas variables y cómo esto no nos va a afectar en la población normal si hoy en día la imagen corporal y el éxito están directamente vinculados con el aspecto y con si queréis, este tipo de comportamientos. En estos datos que os comentaba, los nuestros, encontramos en la prevalencia de riesgo que los chavales, por ejemplo, de carreras en la universidad relacionadas con la imagen corporal, con la publicidad y con las ciencias de la salud, tenían, muchos de ellos manifestaban, del orden de 70%, en el orden del 70% en esta prevalencia de riesgo, conductas, por ejemplo, compensatorias para controlar su peso. Conductas compensatorias como el abuso o la obsesión por el ejercicio físico, el uso de laxantes e incluso los vómitos autoprovocados. Luego, cuidado con esto porque son conductas de riesgo que aparecen en población normal, que podemos tener cualquiera de nosotros, que quién no ha probado alguna vez una sustancia o quién ha probado alguna vez algo que nos ayude a perder peso, a controlar nuestra imagen. En España también todo se celebra con este tipo de comidas grandes, de momentos en los que hay grandes festines, lo cual quiere decir que, como en el caso de los griegos, tenemos que utilizar algún tipo de método para mantenernos delgados, ¿no? Para mantenernos, según la sociedad, en un estado saludable. La situación actual es que se está produciendo, yo creo, este incremento porque hay unas dificultades en la detección, sobre todo en la atención primaria. En la atención primaria llegan todo tipo de casos
No siempre el especialista o la persona que está escuchando, atendiendo estos casos, está capacitado, como veremos ahora, como explicaba Ana Rosa con las familias, no siempre tiene información suficiente, no porque él no quiera, sino porque no tiene los medios o porque no ha tenido ese acceso. Y esto quiere decir que se nos están escapando una gran cantidad de personas, como os decía, con conductas atípicas que se han convertido no en una práctica concreta o esporádica, sino en comportamientos regulares y sistemáticos a lo largo de su vida o a lo largo de los días en los que necesita utilizar este tipo de prácticas para controlar o perder peso. Todos nosotros hemos realizado dietas voluntariamente. No sé si hay alguien que quiere levantar la mano que no lo ha hecho nunca. Todos nosotros hemos copiado comportamientos, incluso hemos pedido a otras personas que nos den consejos para controlar nuestro peso. Por lo tanto, también nos situaríamos pues quizá en esta población de riesgo, ¿no? Ahora mismo se habla de muchas dietas. La que está de moda especialmente es la del doctor Dukan, con todas las críticas y todas las consecuencias positivas o negativas que está teniendo para la salud, pero está claro que ese libro o que ese dato es conocido por todos nosotros y seguramente en algún caso estaremos en situación de riesgo para probarla. Bueno, por probarla no me va a pasar nada, ¿no? Voy a intentarlo por lo menos. También hay una ausencia o una carencia, además de la información y de la detección de instrumentos o escalas sencillas en las primeras instancias clínicas para detectar el trastorno. Hemos visto que hay grandes instrumentos de evaluación, encuestas, pero que son necesario tener una formación específica, son difíciles de interpretar y, además, conllevan un tiempo importante a la hora de hacer la evaluación. Luego, el trabajar, nosotros hemos estado trabajando en la validación de un instrumento, una escala, una encuesta que es muy cortita y, bueno, pues en realidad es una encuesta de barrido, pero nos da idea, al menos en la atención primaria sí nos daría idea, o en la clínica privada, de si esta persona realmente está en un estado de riesgo importante para ser tratada. Y quizá esto ayudaría en la prevención primaria. También, y en este puesto de los contagios, que lo ha comentado antes el doctor Gonzalo Morandé, hablaríamos de prevención en centros educativos, en la universidad. Nos llegan diariamente muchísimas personas, a veces compañeros de alumnos, preocupados por otros compañeros que han sufrido un descenso de peso importante a lo largo del último mes, que no salen de su habitación, viven allí en el campus, que manifiestan un estado de ánimo deprimido, incluso que han dejado de acudir a clase. Digo cuidado con esto porque a veces el querer ayudar o el querer difundir o querer intervenir, como decía el doctor Morandé, puede crear realmente mayor alarma, mayor contagio o que otras personas que pueden estar o pueden tener este tipo de conductas de riesgo que ni siquiera se habían planteado, que le demos un poco información adicional para que él también, que está preocupado por su peso, que está preocupado por su imagen, incida o pruebe a realizar este tipo de dietas o este tipo de comportamientos. A mí me gusta hablar del concepto actual que se tiene en medicina, afortunadamente, y que se tiene en los hospitales, no solamente, como os decía, en los trastornos alimentarios, sino en otros trastornos mentales, y hablar del cuidado, de los tratamientos desde el punto de vista integral de la persona. Es verdad que tenemos muchos datos y es verdad que, como nos comentaba Pepe Casas, hay datos de biomarcadores y datos biológicos muy importantes que están mostrando la necesidad de intervenir desde la biología, desde la medicina en este tipo de trastornos. Pero también hay datos, como estamos viendo, antecedentes familiares o antecedentes personales que lo que implican es estudiar los modelos de conducta y que lo que implican es estudiar por qué se están produciendo o han derivado en este tipo de conductas patológicas determinadas o conductas de enfermedad. Por lo tanto, este modelo tridimensional que se está adoptando actualmente en ciencias de la salud, hablábamos de los cuidados de enfermería. La enfermería es el cuidado más importante que recibe un paciente y sin el que no podría subsistir, por ejemplo, cuando está durante bastante tiempo en el hospital, con lo cual este tipo de especialidad o este tipo de formación también o de intervención es necesaria sobre todo para los pacientes. Por lo tanto, este modelo biopsicosocial, donde las causas o los antecedentes o incluso los predictores pueden ser de las tres esferas, de carácter orgánico o biológico, de carácter psicológico conductual y de carácter social, de relaciones con los demás, con el entorno, es lo que tenemos que
intentar trabajar desde las diferentes perspectivas. En estos nuevos enfoques, que decíamos que provienen a veces del mundo empresarial o de otros entornos, que no tienen tanta relación con los entornos clínicos, también se habla de emociones, también se habla de expresiones y también se habla de comportamientos. Yo os voy a hablar brevemente de los dos primeros y me voy a centrar un poquito más en el último, que es el modelo en el que nosotros trabajamos y que estamos desarrollando y que también tiene que ver con los estilos de comunicación. En el primer modelo de la psicología positiva se trabaja sobre todo en el desarrollo de competencias, de las llamadas competencias emocionales, es decir, todas estas competencias personales que nos ayudan a evolucionar y a desarrollarnos como personas desde este enfoque integral que estábamos hablando, como puede ser el autoconocimiento, el desarrollo de la estima o autovaloración personal, lo que Goleman llamó básicamente inteligencia emocional y que tiene que ver con todos estos factores personales que necesitamos todos desarrollar para conseguir seguir adelante, evolucionar o crecer en nuestra vida cotidiana. Este sería un modelo de bienestar, por lo tanto, más centrado en la salud, no tanto en la enfermedad, no tanto en corregir el trastorno, sino en buscar aquellos factores favorables al desarrollo de la salud o a la recuperación, mejor dicho, de la salud en el paciente, en este caso. Estarían, por lo tanto, relacionados con recuperar esas variables que se han perdido, como decía antes Ana Rosa, y que realmente se pueden volver a encontrar en el camino, ¿no? Se trata de analizar muy detenidamente, por ejemplo, los estilos de comunicar, si proliferan las emociones negativas o las positivas, como la ira, el miedo, desde el mundo del paciente y desde el mundo de su entorno más cercano, como pueden ser sus padres. Todo ello requiere un proceso de aprendizaje. Me ha parecido muy interesante la exposición de Ana Rosa, puesto que sí que plantea realmente un modelo a seguir, cómo conseguir modificar ese tipo de mensajes que a veces se lanzan a los hijos o que se lanzan a otras personas y de los cuales no tenemos conciencia, no somos conscientes. Les queremos mucho, les queremos ayudar, pero lo que nos sale es justo lo contrario de lo que le queremos decir. Estamos potenciando o desarrollando más competencias negativas o emociones negativas que emociones positivas. Todos hemos oído alguna vez la típica frase de este niño saca lo peor de mí. Y es un poco así, ¿no? Es un poco real en el caso de los padres. Como dice la doctora Rosa Calvo, hay que trabajar tanto el cuerpo como la mente y como el espíritu, es decir, la propia motivación por el cambio en el paciente, el encontrar ese punto en el que el paciente realmente quiere o está convencido de que quiere seguir adelante. Emociones positivas, se trata de buscar emociones positivas como podrían ser la alegría, el orgullo por seguir adelante, el orgullo por conseguir ese tipo de avances en el tratamiento y recuperar la ilusión y el optimismo, en este caso. Dentro de esta corriente de psicología positiva, pues ha surgido un concepto, el concepto de resiliencia, que se está utilizando mucho en las terapias cognitivas y en los estudios psicológicos, y pues sería valorar o intentar desarrollar esa capacidad que tiene el ser humano de sobreponerse ante la adversidad, es decir, recoger un poco esos estímulos, esos modelos de conducta, esas emociones positivas, por pocas o pequeñas que sean, que aparecen en los pacientes y en las familias con trastornos alimentarios en algún momento de este recorrido del que estamos hablando. Parece curioso, incluso parece contraproducente o es como incongruente el pensar que una persona ante una situación de crisis o una situación de adversidad sale reforzada, pero realmente los estudios están indicando que incluso en situaciones de crisis o en situaciones de pérdidas familiares, este tipo de comportamiento es relativamente común entre las personas. Hay personas que tienden a deprimirse y, por lo tanto, a hundirse, a aislarse y quedarse en un modelo patológico, mientras que otras personas tienden a crecer y tratar de sacar sus mejores herramientas para conseguir superar la adversidad. Esto estaría, como os decía, en la base de este tipo de modelos. Se habla sobre todo en este tipo de modelos de tener una autoestima consistente, decir lo que se quiere, cómo se quiere decir, de hacer una autoevaluación,
hacer una introspección hacia las debilidades de uno mismo, pero también hacia las fortalezas. Normalmente siempre se ha trabajado la enfermedad, la patología, cómo corregirla, cómo superarla. Bueno, pues también se trata de irnos a la esfera positiva a tratar de superar estos trastornos. Algunas aplicaciones terapéuticas sería, pues el tratar de generar pensamientos positivos, rescatar esos pensamientos que todos tenemos o esas conductas de autocontrol y, sobre todo, potenciar el desarrollo de habilidades sociales, las habilidades de comunicación de las que hablaba Ana Rosa, consigo mismo y con el entorno. Una persona es capaz de comunicarse eficazmente con los demás. Lo ha hecho en algún momento de su vida. No sabe en qué momento ha perdido esta capacidad, pero es algo que ha tenido y que lo puede rescatar y que se puede trabajar realmente en la clínica. Hay otros modelos, desde la capacitación, o este término anglosajón y americano llamado empowerment, que también utilizan los modelos de comunicación para conseguir facilitar, habilitar o, en definitiva, capacitar al paciente para recuperarse. Se dice que tiene mucha relación también con la interacción con el terapeuta. Parece que si el terapeuta está convencido de que el paciente puede salir adelante, el paciente copiará este tipo de comportamiento, de conducta y recabará todas esas fuentes internas para conseguir esa recuperación. Luego, desde este modelo de capacitación sería motivarle hacia la acción. Pues, por ejemplo, en aplicaciones en TCA sería la capacidad para que el paciente sea capaz de asumir su tratamiento, de responsabilizarse de él, porque puede hacerlo, no está acostumbrado a ello. El hacer un contrato donde él firma un inicio y no un fin, pero al menos sí unos compromisos en el tratamiento que tiene que cumplir. Por lo tanto, esto favorecerá la adhesión a los tratamientos. También conseguir pasar de ese estado reflexivo o precontemplativo que están normalmente los pacientes, especialmente con anorexia, a la acción y, sobre todo, motivarle para el cambio. Conseguir hacerle ver que puede conseguir realmente resultados positivos. También tenemos que trabajar este aspecto, como nos comentaba Ana Rosa, en las familias, en los padres. Los padres no pueden quedarse sin hacer nada porque realmente se hunden. Los padres quieren hacer algo por sus hijos, pero no saben cómo hacerlo. Luego también trabajar en esta línea que nos ha comentado nuestra compañera es interesante para darles esa capacidad y esa confianza de poder seguir adelante y que sus hijos se puedan recuperar. Desde el modelo del coaching, que es un término, no es nuevo, realmente es un término tomado del mundo del deporte, que no es ni más ni menos que un entrenamiento, que un desarrollo de una serie de competencias y la comunicación, esto puede ser posible, esto se puede conseguir. Se trabaja desde un enfoque de aprendizaje donde se hacen preguntas, que no es ni más ni menos que hacer una entrevista, como todos hacemos en la primera sesión clínica o en las sesiones de seguimiento, para buscar lo que nosotros llamamos brechas de aprendizaje, es decir, puntos flacos o puntos débiles donde intervenir y donde rescatar esas emociones positivas o ese trabajo con los pacientes. Tenemos que centrar sobre todo el trabajo en, por lo tanto, sus objetivos. Los objetivos deben ser del paciente, él debe querer curarse, en lo que espera de nosotros y también ser realistas, saber qué capacidad de logro o qué capacidad de recuperación puede tener este paciente en un momento determinado. Se trabaja, por ejemplo, aquí tenéis un poco la definición, que ya os la he comentado, desde 3 esferas. Desde la esfera de la emocionalidad, el conseguir trabajar no solo las emociones negativas, que son las que destacamos, las que salen a la luz más habitualmente, sino también las positivas, trabajar el lenguaje y la comunicación consigo mismo, que es muy importante, esa introspección, y también trabajar la comunicación corporal. Os hablaba de que nosotros estamos trabajando en un posgrado donde se trabaja mucho desde la actividad física, el trabajar la fuerza corporal de los pacientes para recuperar después las ganas de comer, las ganas de seguir adelante, las ganas de vivir, pero también trabajar el cuerpo desde la comunicación con uno mismo. Evolutivamente hablando, hay un desarrollo cognitivo, pero también hay un desarrollo corporal. El paciente con anorexia podríamos decir que está negando esta comunicación corporal. Su cuerpo no le gusta y es muy difícil que se pueda comunicar con él, por lo menos en este momento. ¿De acuerdo? Realmente hay momentos de lucidez en los que ellos sí saben
o se conocen o se ven que son realmente esqueletos. No se gustan, pero son incapaces de cambiar, son incapaces de salir de esa seguridad, o lo que se llamaría en coaching, de ese confort. En el caso de la bulimia hay una gran confusión, ¿no? Es una interpretación totalmente personal, pero hay una gran confusión entre lo que sería la mente, el cuerpo y la emoción. ¿De acuerdo? Por lo tanto, desde este modelo se trataría de trabajar o evaluar los estilos comunicativos de la propia persona para saber dónde tenemos que intervenir, cuáles son los modelos o los estilos que podemos trabajar, si habitualmente tiene un estilo... Gracias, ya termino. Si habitualmente tiene un estilo agresivo, pasivo o asertivo, y sobre todo de fortalecer esos estilos positivos, estas emociones positivas o estos estilos que dan fuerza al paciente, esas fortalezas. El paciente está acostumbrado a que siempre se le hable de el problema que tiene, de lo que come, de si ha comido, no ha comido, de si sigue adelante. Pero, como decía mi compañera, no se le pregunta por cómo está, qué ha hecho hoy. Este tipo de trabajos se trabajan desde este modelo y es lo que realmente nos podría ayudar a seguir adelante. Una persona con una actitud responsable, es decir, no que se esconda ante su enfermedad o que se esconda ante su problema, sino que sea capaz de recuperarse y de responsabilizarse de lo bueno y de lo malo. Sería trabajar estos 5 pilares de la inteligencia emocional, que ya hemos comentado. Bueno, aquí os había puesto unas fotos de más o menos cada uno de los trastornos que he ido comentando. Y me gustaría leer para terminar, un poco por dar idea de la falta de conciencia, esta lectura. Una mujer estaba agonizando. De pronto tuvo la sensación de que era llevada al cielo y presentada ante el tribunal. ¿Quién eres?, dijo una voz. Soy la mujer del alcalde, respondió ella. Te he preguntado quién eres, no con quién estás casada. Soy la madre de 4 hijos. Te he preguntado quién eres, no cuántos hijos tienes. Soy una maestra de escuela. Te he preguntado quién eres, no cuál es tu profesión. Y así sucesivamente, respondiera lo que respondiera, no parecía dar una respuesta satisfactoria a la pregunta ¿quién eres? Soy una cristiana. No he preguntado cuál es tu religión, sino quién eres. No consiguió pasar el examen y fue enviada nuevamente a la tierra. Cuando se recuperó de su enfermedad, tomó la determinación de averiguar quién era, y todo fue diferente. Tu obligación es ser, no ser un personaje ni ser esto o lo de más allá, simplemente ser tú misma. Búscate. Muchas gracias.